Ya está en el estudio con nosotros, como siempre, con su generosidad y su honestidad, nuestro compañero Andrés Berkun. Él es el responsable internacionales, bien digo, de la agrupación Descamisados del Peronismo en la República Argentina. Muy buenas tardes y calurosas tardes, 28 grados y pico tenemos. Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por la invitación nuevamente, un saludo a la audiencia. Y bueno, es cierto, hace calor en todos lados, ¿no? Está caliente el mundo. Exactamente, exactamente. En particular en Argentina, ¿no? Arde. Yo no sé si usted tiene la misma mirada que tenemos nosotros, de que en este momento Argentina es un laboratorio, ¿no? Porque La región es un laboratorio, ¿no? Bueno, ve, usted ya le da otra vuelta, ¿no? La región. En algunos lugares está más claro. ¿Lo hemos hablado? Sí, a ver, Manuel, apelando a tu memoria y apelando a la memoria de nuestros queridos oyentes, ¿cuántas veces hemos hablado de el laboratorio, por ejemplo, de Paraguay? Sí. Y que nadie habla. Ajá. Porque ahora todo el mundo, o algunos medios, mejor dicho, hacemos mención de lo que está ocurriendo en Ecuador, que es lamentable, ¿no? El nivel de violencia, el narcotráfico, el nivel de corrupción policial, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Paraguay está pasando exactamente lo mismo hace mucho más tiempo. Muchísimo más. Bueno, sí. Entonces... Y que tiene un blindaje importante claro, de los medios hegemónicos, porque ¿no? Aparte también hay que decir que algunos funcionarios, parte de este gobierno nacional, se toman de vez en cuando un helicóptero, ¿no? Ya sabemos. En plena pandemia, con por ejemplo, ¿no? Los negocios de la soja argentina que terminan en Paraguay, la deforestación, todo, ¿no? Eso. El arrebato de campos que pertenecen a campesinos arrebatados por empresarios paraguayos, argentinos y de Brasil, también hay que decirlo. Sí, ¿verdad? El escándalo de la represa Yacyretá, etc. Bueno, ahora, todo esto es un plan, compañeros, hay que decirlo, es un plan. Sí, totalmente. Es un plan donde claramente hay mucho dinero, y ese dinero, cuando se pone arriba de la mesa, compra voluntades, lamentablemente. Sin duda. Otro tema que tiene que ver... Pero, ¿me permite que le diga algo? Mire, porque nosotros estamos en un medio de comunicación. Así es. Por suerte, estos últimos meses estamos siendo muy escuchados. Qué bueno. Hay muchos estúpidos hablando de economía, y lo digo así derecho viejo, en la televisión, en la radio, ¿no? Aparecen de todos lados, ¿está? Como si fueran hojas de árboles. Todos hablan de economía. Y uno se pregunta, ¿no? Porque ahora que Andrés pone el caso de Paraguay, que es emblemático, pero que no es el único, y seguramente lo vamos a ver en el transcurso de esta hora. Son países que tienen más del 50% de su economía en negro. Sí. Fuera del sistema. No pagan impuestos, sí. Fuera del sistema. Sí. La gente vive el día a día vendiendo alguna cosa en la calle. No hay industrias. Ahí está. No hay industrias. Entonces, cuando estos estúpidos hablan, se tienen que dar cuenta de que no resiste ningún país del mundo así. De hecho, hay un conflicto muy fuerte en este momento en Paraguay por el tema de las jubilaciones. Exacto. ¿Ves? Donde parte de la ciudadanía, no solo el compañero o compañera jubilada, está en la calle hoy, en Asunción. Sí, realmente viviendo en la calle. Bueno, por eso insisto, es un plan, compañeros. Pero fíjese, es un plan de exterminio regional. Pero fíjese si será importante lo que usted dice. El año pasado, Petro hizo 2 goles de tiro libre. Sí. Claro, ¿Cuál fue? El plan de jubilación y pensiones, que no lo tenía Colombia, y el plan de salud. Ahora viene el plan de educación gratuita universitaria. Ahí está peleando con eso. Ahora digo... Que no es poca cosa. No, pero por supuesto. Porque está rompiendo una matriz económica, clientelar, ¿no? Es muy complicado. Donde... A veces la sociedad lo asume como propio, ¿verdad? Y también es una batalla cultural, porque el problema, como lo decía, por lo menos los que nos reconocemos peronistas lo tenemos claro, ¿no? Sobre todo en Argentina el problema es político, no es económico. Así es. Bueno, entonces, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que hasta hace poco, por lo menos, no teníamos una pobreza estructural. No es del mismo modo, lamentablemente, en algunos países hermanos de Latinoamérica. Pero digo, evidentemente...
algunas cosas están pasando en el mundo para que algunas potencias insistan en mantener cierta predominio de hegemonía en nuestros países, y para lograrlo imponen culturas que no tienen nada que ver con nuestros propios orígenes, con nuestra propia idiosincrasia, hasta tal punto que nos consideramos casi ajenos, ¿no? Y Latinoamérica no siempre fue así, compañeros. No, fíjense que casualmente, también quería traerlo hoy al piso, compañeros, si me permiten brevemente, en el día de ayer el Tribunal de Justicia de Venezuela acaba de denunciar un intento nuevamente de magnicidio y de golpe de Estado. Totalmente. ¿No? Sí. Donde hay más de 30 detenidos, incluyendo parte de ellos del personal policial. O sea, es un proceso que la propia revolución pone arriba de la mesa y no tiene ningún plorito de decir, sí, había personal policial involucrado, ¿no? Y ya están detenidos. Claro. Bueno, Claro. Entonces, me parece que toda esta cuestión de disputa, ¿verdad?, que a veces nosotros no le prestamos debidamente y humildemente, a mi entender, la atención, nos saca del eje. Perdemos mucho tiempo discutiendo cuestiones. Nos pasa. Perdemos mucho tiempo discutiendo cuestiones que por lo menos no hacen a la centralidad y a la profundidad de la problemática, en lo particular, en la cotidianidad de Argentina, y fundamentalmente en lo general, con lo que tienen que ver en la disputa regional, en donde hay un imperialismo, ¿no?, gobernado por un partido que sabemos cada vez que le ha tocado gobernar, más allá de las internas y de lo que sabemos que el bipartidismo de Estados Unidos no existe, que es solo un proyecto, ha insistido una y mil veces en apropiarse hoy más que nunca de lo que significan nuestros recursos naturales. Totalmente. Si nosotros no entendemos eso, estamos en problemas. Totalmente. Discúlpeme porque hablamos de Colombia y no hablamos de que se nos fue una compañera, Piedad ¿no? Córdoba. Se nos fue Piedad. Una compañera que tuve el honor y el placer de conocerla, Sí, de tratarla muchísimas veces, con una capacidad y una humildad y una fortaleza y una historia muy rica, tomando en cuenta que, como a veces lo hemos dicho, Manuel, no es fácil militar en esos lugares, ¿no? No es fácil. No, pobrecita. No es fácil militar en Colombia. Ella sufrió atentados, se tuvo que ir del país. Sí, claro. La echaron estuvo del clandestina Congreso, mucho tiempo. sí. Así es. Digamos, ¿no? Fue una gran luchadora, una arquitecta. Una luchadora casi en soledad. Sí, una arquitecta de la unidad, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. cuando nadie hablaba de eso y Colombia estaba prendida a fuego, la voz de Pilar era de unidad, ¿eh? Bueno, es constructora de eso. Claro. Qué terrible que a veces ocurran, perdóname compañera, que que a veces tengan que ocurrir estas situaciones lamentables de cuando perdemos compañeros, Claro. le damos el lugar que corresponde. Exacto. Recién Porque me parece que Piedad, es una constructora fundamental de lo que hoy ocurre en Colombia. Exactamente. Lo que hoy tenemos en Colombia y que festejamos, más allá de los aciertos y de los errores propios de cualquier proceso como el de Colombia, digo, Piedad ha sido artífice de muchos de esos éxitos, ¿no? Totalmente. Y me parece que el mejor reconocimiento que le podemos dar hoy es continuar su legado. Bueno, eso es lo que está tratando de hacer Petro, justamente. Petro, en su discurso de duelo por la muerte de Piedad, dijo que había que recoger las banderas de Piedad y hacer consolidar la unidad de la izquierda en Colombia. Porque además está surgiendo en Colombia una reacción muy muy fuerte por el hecho de que han perdido ¿no? Era un narcoestado. Pero seguro, también. pero hay un tema que hay un tema ahí en Colombia de difícil resolución, que es el que tiene que ver con la plantación de la coca, ¿no? Después lo podemos hablar. Es un tema complejo, ¿no? Sí. Es un tema muy complejo, porque se corre la cosa, ya se corrió fuera de frontera, por eso pasa lo que pasa en Ecuador, pasa en otros lugares, pero bueno, mire, ¿A quién le interesa, Manuel Martínez? Pero claro. Hoy ¿Qué financian? ¿Qué financian? Vos sabés que lo hemos hablado en tu programa. Pero quiero decir esto. ¿Quién financia las guerras? Pero claro. El mercado negro, porque no es como cuando uno va al supermercado y le dan un ticket y vos sabés que gastaste. Bueno, los estados, para evadir,
para impedir que el control de sus gastos, sobre todo la financiación de estos conflictos, se hace por esta manera, ¿no? Exacto. Con esta palabra que a veces nosotros ingenuamente decimos en blanco o en negro, ¿no? Que es horrible. Sí. Dice, bueno, trabajo en negro. Que no es legal. Claro, la ilegalidad, ¿no? De la informalidad de los gastos presupuestarios sobre el armamento y sobre la financiación de acciones militares se hace con narcotráfico. Pero por supuesto, yo quería decir, para finalizar el tema de Piedad, que a mí me chocó muchísimo cuando me llegó la noticia, que me la mandó Cristian Arias, que no está hoy con nosotros porque está de vacaciones, y la verdad que donde está no tiene buena señal. Vaya un abrazo para él. Es que Piedad fue la fundadora y fue la columna vertebral de Marcha Patriótica. Sí, sí. Cuando nadie creía en eso, donde distintas voces y distintas miradas se juntaron para tratar de... Bueno, el resultado fue lo de Petro, ¿no? Absolutamente. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Pero mire si será importante lo que usted dice, Berkun. Hace un par de semanas tuvimos a un compañero, un periodista de Ecuador. Ajá. Mire qué sencillo esto. ¿Cómo lavan la plata los narcos en Ecuador? Una empresa a nombre del señor Ortenberg contrata a un artista internacional. ¿No? Sí. De esos famosos. Ya arrancan bien porque tienen una única moneda. Bueno, claro. Ya está. Entonces, claro, porque tiene ya está, no necesitan cambiar nada, porque está dolarizada la economía. Ortenberg contrata un estadio y le da a una empresa la venta de la entrada. Usted conoce Ticketek, todos esos. Sí. Bueno, ¿sabe quién es Ticketek en eso? Son los narcos. Claro. Se quedan con la entrada. Ellos mismos lo trajeron, ¿no? Claro, ponen un testaferro. Claro. ¿Qué hacen? Ponen la entrada a mitad de precio para llenar el estadio y de esa manera lavaron la plata. Claro. Más sencillo que eso no hay. Han penetrado todos los estratos sociales, ¿no? Pero, y además por eso, digamos, lamentablemente, ¿no? Algunos países han avanzado más, otros no tanto, otros ni siquiera, impedir, ¿no? La contaminación. Totalmente. Con semejante dinero, ¿no? Porque es mucho. Es mucha plata. Es mucha plata. Y aparte, también hay que decirlo, hay estados interesados en que esto siga así, ¿no? Por supuesto. El imperialismo es el primer promotor de envenenar a su propio pueblo. Por supuesto. Porque es así, hay que decirlo. Esos son los mayores compradores del mundo. Bueno. Pero además hay una cosa que está clara en relación a Ecuador concretamente, es el hecho de que el presidente es quien tiene la mayor deuda de impuestos, el padre de él, ¿no? El multimillonario que 5 veces candidato a presidente. Claro, pero se dedica a eso que es un eufemismo, que es la formación de activos externos, o sea, a fugar la mayor parte de lo que gana. Estamos hablando de Caputo. Empresas. También sí. También son como mellizos los dos. Claro. Fueron al mismo colegio. Exactamente, de dos países distintos, pero es un colegio internacional. Qué bueno. Bueno. Estábamos hablando de algo que nos está atravesando y que la verdad es un tema difícil, que es el tema del narcotráfico, pero para cerrar un poquito con este tema, quiero decir que hay un hecho novedoso, por lo menos para mí, que el puerto de Montevideo se ha transformado en vehículo de la salida de la droga hacia Europa. ¿Está? Ahora en estos días se encontró un cargamento enorme, estoy hablando de toneladas, en el puerto de Hamburgo, y el cargamento venía de la ciudad de Montevideo, del puerto. ¿Camuflado con? Pero no lo sé. No se sabe. O sea, lo que sí le puedo decir, que de forma totalmente unilateral, el gobierno del señor Lacalle Pou concesionó
el puerto de Montevideo por 60 años. Bueno, eso es un problema. Por 2 pesos con 50, de la ¿no? pérdida de soberanía que tenemos en toda la región, ¿no? Lo que charlábamos en el anterior bloque, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, no hay control de puertos, no hay control de nuestras aguas, no sabemos lo que pasa en nuestras fronteras. Claro. No. Y Mempo Giardinelli viene hace años hablando del río Paraná, de que por qué de una vez por todas no se considera que es un río argentino. Pero ahí hay una decisión política. Claro. Porque si los tipos, si los tipos sacan la mercadería y no se controlan, ¿usted qué dice, Ortenberg? No me mire así de serio. Mire que nosotros lo invitamos de buena onda a usted. Bueno, que ni siquiera los gobiernos populares pudieron ponerle límite a eso. ¿Pudieron o no quisieron? No quisieron. Ah, bueno. No quisieron. Porque son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, el poder real debe ser muy fuerte o la voluntad política debe ser muy débil, porque estoy hablando de Cristina y estoy hablando de Néstor. Está bien que Néstor encontró en el infierno y la lucha fue por salir, pero Néstor habría varios habría varios frentes al mismo tiempo y el del Paraná lo tendría que haber abierto. No pueden ser puertos privados donde pase la droga, donde pasa prácticamente no sé qué porcentaje de la producción agrícola, ganadera. Y bueno, ni que hablar. No lo sabremos. Los cálculos que hay son supuestos. Los cálculos no existen. No se pesan. No, claro. Los pesan ellos. Claro, bueno, pero nosotros queremos es lo que declaran ellos. Claro, es decir, logramos un impuesto sobre eso. Lo que declara. Exacto. Claro. A los que tendríamos que controlar son los que se controlan. En realidad es una situación idílica. Sí, con las minerías pasa lo mismo. Pero hay que tener memoria, ¿no? Porque no hace tanto tiempo atrás hubieron manifestaciones por las calles de Buenos Aires diciendo el campo somos todos, ¿no? Sí. Y el producto del campo sale por ahí, por ese río, ¿no? Sí. Sale por ahí, sale por el Paraná. Sí. Digo, no una cosa menor, ¿eh? No, claro. Sí, digo, si no reconocemos las cosas. Mempo Giardinelli hizo toda una marcha a lo largo del costado del Paraná y no dio resultado. Bueno, de hecho, claro, yo quiero decir algo. Porque lo dijo en este programa, Mempo trató por todas las vías de tener diálogo con el gobierno de Alberto. Sí. Y no lo recibieron nunca. Sí, es verdad. Nunca fue recibido, ni siquiera por un secretario de tercer rango, nunca fue recibido. Eso es la verdad. Mempo se manifestaba a través de lo que él escribe, ¿no? Pero además le escribió una carta a justamente Alberto diciéndole que tenía una última oportunidad de declarar al Paraná argentino y además de indultar a Milagro Sala para que pasara la historia con otro carácter con el que va a pasar, con el que ya pasó, porque realmente es lamentable que con todo el caudal político que tenía en sus manos, lo haya tirado a la basura. Es decir, después de haber ganado en primera vuelta, que no haya hecho absolutamente nada, salvo una buena gestión de la pandemia. Yo prefiero darle otra vuelta de rosca, compañeros, digamos, en esta situación tormentosa, digo que tenemos... No quisiera vaticinarlo como la última oportunidad, pero sí creo que tenemos una oportunidad muy importante frente a lo que está ocurriendo en Argentina, por lo menos, de poner sobre la mesa discusiones mucho más profundas que por lo que estamos haciendo aquí, que tiene que ver, para hacer una propuesta superadora frente al tiempo en que vivimos y demostrar realmente que la salida no es justamente la propuesta que hoy nos gobierna, ¿no? Está bien, yo creo que nos faltó algún balance de lo que ocurrió y si quieren voy más allá, ni siquiera se hizo el balance de lo que ocurrió de la derrota del 2015. Pero bueno, claro, digo, quizás necesitaríamos varios programas, no solo aquí, sino en un montón de espacios para discutir esto. Pero yo digo, aprovechando este valioso tiempo que tenemos aquí y porque dentro de pocas horas vamos a tener una movilización. Me parece que tenemos que aprovechar este tiempo de hacer de animarnos a entender
de que hoy la patria nos necesita más que nunca y que algunos tenemos la decisión o la voluntad, ¿verdad? Y el compromiso para asumir ese papel, ¿verdad? Y abrir las puertas a todos aquellos que entendemos que la patria está en peligro del serio, compañeros, ¿verdad? Muy en serio. Y que esto no es solamente una derrota electoral. Estamos en una situación muy compleja, en un mundo que sabemos lo que está pasando. Yo venía escribiendo algunas cosas, compañero, que no sé si vale el momento o el tiempo para hablarlo, pero mientras nosotros estamos tratando de buscar respuestas frente al fenómeno de Argentina, están asesinando niños en Palestina. Totalmente. Y estamos viviendo en ese mundo, ¿verdad? Sí. Y donde todos los días como avanzan los números y que ya la verdad que con los videos y con las cosas que surgen en las redes, digamos, ningún ser humano que se digne con sentimientos, más allá de si rinde culto a alguna religión, podamos soportar, ¿verdad? No, es algo terrorífico. Y vemos que un mundo hace silencio. Entonces, estamos en un momento difícil, pero vivimos acá, compañeros. Entonces, sí. Mañana creo que, y ojalá que así sea el inicio de un proceso digamos, por el cual el campo popular empieza a vernos las caras y abrazarnos de otra manera, de entender que estamos en juego muchísimas más cosas que un frente electoral, ¿verdad? Totalmente. Que esto va más allá. Tiene que ser un frente programático. Tiene que ser un frente programático y donde la primera consigna que tiene que primar en ese frente electoral, en mi opinión, compañeros, que la patria está primero, ¿no? Absolutamente. Bueno, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, nosotros bajo esas consignas, por lo menos digo humildemente de los que nos reconocemos peronistas y creemos y apostamos que hoy, ¿no?, a pesar de todo lo que ha ocurrido en Argentina, sigue siendo la expresión mayoritaria en el pueblo argentino y que ese movimiento, ¿no?, de liberación nacional es quien, en mi opinión, tiene que encabezar como punta de lanza, con el movimiento obrero como su columna vertebral lo indica, la solución a este laberinto que nos hemos metido, ¿no?, que está también atravesado dentro de una región difícil, lo hemos hablado, que tiene que ver con la situación de violencia que nos meten por la ventana, ¿no?, y que a veces no entendemos por qué de un día para otro nos levantamos y vemos las noticias, situaciones como el asesinato de una niña o el robo de un celular a un vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso responde a un plan. Eso claramente responde a un plan. Yo creo que estoy casi totalmente de acuerdo contigo, Andrés, pero quiero decir algo, que no invalida lo que dijo Valdés. En este sentido, nosotros tenemos que reconocer los errores, más allá si hicimos la síntesis, si encontramos los espacios para discutir esto o no. Pero tenemos que saber que nos equivocamos en cosas serias. Pero no discutamos nombres. Este tema discutamos proyectos. Exactamente. Yo no quiero discutir más candidatos. No, yo tampoco. Pero quiero decir, y de hecho, no me importa. Nosotros. El candidato es una consecuencia. Claro, nosotros bregamos de La Voz Patria por un proyecto programático, por un frente nacional y popular sobre una base programática, y después saldrá el resultado que tenga que salir. Pero digo, con esto del río Paraná es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un montón de riqueza allí que puede venir para las arcas del Estado. Ahora bien, con esto que vos dijiste, ¿cómo no estar de acuerdo? ¿Cómo no estar de acuerdo? ¿Por qué el periodismo argentino no le pregunta a la ministra de Seguridad cuánto dinero de tu presupuesto dedicás a la prevención? ¿De qué periodismo estamos hablando? Sí. Pero de alguno. No hay. El periodismo que hay es el underground. Exacto. Es el que pero está no le pregunta, fuera del sistema. Porque esto que pasa con esta chica. No le pregunta porque es cómplice. Además, a nosotros nos tuvieron. Agarran al chorro en menos de 24 horas? A uno para que hable. Pero ¿cómo lo agarran? Entonces, ¿sabían quién robaba en el barrio y todo esto? Bueno, no es posible entender lo que te digo. Acá lo único que se discute, me parece, es la política de represión. Y es como dijo Andrés al principio de la hora. Esto es un plan. Acá no importa la prevención.
Acá lo que importa es la represión, no hay otra. Sí. Bueno, pero este plan... Así combaten el tema del narcotráfico, ¿no? Como mínimo, respecto del imperio del norte, viene desde hace 200 años. Cambió de cara, cambió de forma, pero desde hace 200 años. Sí, no sí. nos tenemos que olvidar que el plan Cóndor queda a unos pocos minutos de nuestro tiempo de vida. Totalmente, sí, claramente. Andrés. Manuel. Mirá, No, digo que está buena la reflexión. Yo comparto Sí, sí. la reflexión del compañero, pero digo, en la discusión doméstica diaria que a veces uno puede compartir en el trabajo, con nuestra familia, ¿no? Volviendo al tema de mañana, ¿no? Vemos esos mensajes. Hay una infidencia, ¿no? Porque estamos entre compañeros, el que nos escucha compañero, ¿no? Un compañero de trabajo me decía, mirá lo que me mandó mi mamá, ¿no? Este flyer que anda dando vuelta, donde da ciertas indicaciones, ¿no? De que hay que hacer mañana la marcha, de con zapatilla, Sí, que esto. sí, Y él lo menospreciaba no en el mal sentido, sino como él tiene cierta experiencia, digamos, no le encontraba el sentido. Y yo humildemente le decía, mirá, compañero, hay que entender que hay un montón de compañeras y compañeros que por suerte, digo, quizás no han conocido lo que significa la represión, lo que significa la detención ilegal y demás. Entonces, esto también es parte de la formación, claro, ¿verdad? Y que quizás uno no lo necesita, suponiendo que no lo necesita. Yo no me meto en esa bañadera, yo estoy dispuesto a aprender de todos, pero digo, hay que entender que estamos en un momento no solo complicado, sino que también tenemos que tener cierta paciencia, porque es la batalla final. Discúlpeme, compañeros, pero no digo por lo de mañana, digo, en todo caso mañana comienza, pero digo, hay una batalla final, que es la batalla cultural, hay una batalla final. Claro. ¿No? Y que los necesitamos a todos, a los que tienen más experiencia, a los que tienen menos experiencia, a los que tienen miedo, a los que no tienen miedo, a los que no nos ponemos de acuerdo, a los que estamos más convencidos, porque la patria se construye cuando uno que viene de formación sindical, por ejemplo en mi caso, ¿no? Cuando uno hace un paro, el paro lo hace con los afiliados, con los no afiliados, los que, viste, que el más Aragán, el menos Aragán, ¿verdad? El paro, para que tenga fuerza, lo tenés que hacer con todos, no lo haces solo con los propios. Seguro. Ganar una elección no lo ganás solo con los propios. Necesitas de todos. Y hay una Argentina, y termino, compañero, digo, que hay que comprender, para categorizar, si querés humildemente, que así como hay argentinas y argentinos que comprenden nuestra historia, que comparten lo que entienden nuestro tiempo histórico, saben quién fue San Martín, el Día de la Independencia, etcétera, también hay que comprender en el mundo en general y en particular en nuestro país que hay ciudadanos que no les interesa, que lo único que buscan es bienestar. No puede simpatizar más, no puede simpatizar menos. Ahora, cuando uno construye un proyecto, nos guste o no, tiene que tener también algún lugar ese ciudadano. Y sobre todo, y termino, y lamentablemente, cuando uno considera, y ojalá que así no sea, son mayoría. Porque si no, no tendríamos este gobierno. Independientemente de los errores del gobierno anterior, que comparto y suscribo, y lo hemos hablado hasta el cansancio en este programa. Digo, tenemos que entender que tenemos una Argentina distinta hoy, ¿no? Totalmente.